En España cada año se diagnostican 26.000 casos de cáncer de mama, una cifra que representa casi el 30% de todos los tumores en el sexo femenino detectados en el país. La mayoría de los casos se diagnostican entre los 35 y los 80 años. El máximo está entre los 45 y los 65. No obstante, no disponemos de un sistema nacional de registro de tumores para conocer las cifras exactas. El riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida es de aproximadamente 1 de cada 8 mujeres. Tanto el número de casos como las tasas de incidencia aumentan lentamente en España y en el mundo, probablemente debido al envejecimiento de la población y a un diagnóstico cada vez más precoz. Vamos en nuestro programa de física hoy con el catedrático de física Carlos Santorán. Bienvenido. Hola, Isabel. La profesora Cristina Santamarta. Hola. Hola, Isabel. Y el profesor Daniel Rodríguez. Bienvenido. Bien hallada. Hablar precisamente del cáncer de mama, de su detección, de la imagen médica, cómo se diagnostica este cáncer de mama. Y lo hacemos dentro del programa de física. Antes de entrar en el tema de lleno, me gustaría saber por qué aquí, qué relación puede tener. Me gustaría que todos nuestros oyentes la conocieran. Vamos a hablar principalmente de las modalidades de imagen que existen para hacer la detección precoz del cáncer de mama. No vamos a hablar desde un punto de vista diagnóstico, porque somos físicos, sino de cómo las diferentes modalidades de imagen pueden detectar en una u otra forma, de manera precoz, el cáncer de mama. El cáncer de mama es muy importante para mí desde el punto de vista femenino y para todo el mundo, porque una detección precoz casi asegura un tratamiento con una supervivencia muy alta. Sin embargo, si no se detecta precozmente, pues tiene una alta mortalidad y no es difícil hacer la detección precoz. Vamos a explicar ahora todas las modalidades que se pueden utilizar para esto. Desde luego, en esta detección están los médicos, por supuesto, pero también está esta rama de la física que actúan interrelacionadamente, se relacionan mucho también para los aparatos. Esta probablemente sea la causa de hacer este programa también. Esta es la causa, efectivamente, el hablar de la parte técnica. Pues aunque detectar un cáncer pues nunca es una buena noticia, sin embargo, la detección temprana, cuando todavía es muy tratable, puede ser desde luego algo estupendo dentro de la gravedad de la enfermedad. Es así. Bueno, pues en prevención lo que se hace es un cribado poblacional de cáncer de mama. El cribado poblacional, bueno, es la palabra que se utiliza en los términos de los ministerios de Sanidad y derivados. Es un screening que se conoce popularmente o una detección precoz. Esta detección precoz en España está reglamentada por el Ministerio de Sanidad y tiene una población objetivo, que son mujeres con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años. Ahí es obligatorio para nuestro Sistema Nacional de Salud el hacer una detección precoz del cáncer de mama mediante una mamografía. Una mamografía, he dicho, esa es la prueba principal para este cribado. Luego puede haber pruebas complementarias, como vamos a ver a lo largo del programa. Y además recomiendan que el intervalo entre exploraciones sea de 2 años. Aquí hay una cierta controversia si este periodo entre exploraciones es de 2 años o de 1 año, porque bueno, hay muchas causas de riesgo-beneficio que vamos también a ver a lo largo del programa sobre el riesgo que supone el utilizar mamografías, que como digo es la prueba principal de cribado que recomienda no solo nuestro Ministerio de Salud, sino la que se recomienda en todo el mundo. Por tanto, se supone lo primero que la mamografía es la prueba indicada para esta detección precoz, que supongo que tendrá más beneficios que riesgos, aunque siempre hay que analizar este equilibrio. Por supuesto. La mamografía tiene los beneficios de detectar el cáncer en etapas tempranas, como ya se ha indicado, y tiene los riesgos asociados a cómo se realiza. Se realiza utilizando rayos X. Entonces, los rayos X son lo que llamamos radiaciones ionizantes, es decir, pueden producir mutaciones que a su vez podrían devenir en cáncer. Por lo tanto, hay un equilibrio entre el riesgo que se reduce diagnosticando a tiempo el cáncer
y el riesgo de que si se repite con muchísima frecuencia puede producir el mismo cáncer. De hecho, hay algunos estudios que lo que indican es que un 0,6% de los cánceres podrían estar producidos por las pruebas diagnósticas en general, no solamente las mamografías que se hacen. En el caso de las mamografías, al ser mucho más puntuales, los potenciales casos, y estoy hablando de potenciales, son muchísimo menores, de 1 en cada 100.000. Quizá por eso el debate de si las mamografías en esta edad, sobre todo en la que se estima que la detección se tiene que hacer entre los 50 y los 69 años, según he entendido antes, ahí está el debate de si cada año, cada 2 años, por hacer este equilibrio entre riesgo y beneficio. Efectivamente, es por esta razón. El hacer ese screening, el aplicar esos protocolos de actuación para la prevención del cáncer de la forma precoz, actúa de una manera diferente con las edades. Para personas que tengan menos de 40 años, el tanto por ciento de reducción es pequeño, es un 15%, pero es mucho más importante cuando tenemos para personas a partir de los 60 años, que el riesgo se reduce con este tipo de protocolo en un 32%, o sea, se detectan mucho más rápidamente en estos pacientes que tengan justamente esa edad. En un estudio que se publicó en el 2012 en una población muy alta en la que se habían hecho estas detecciones precoces en el Reino Unido, lo que se detectó con una estadística bastante amplia es que hay un 20% de riesgo relativo de mortalidad por cáncer de mama si se hace detección precoz que si no, teniendo en cuenta todo este abanico de edades que hemos dicho. O sea, que la relación riesgo-beneficio la hacemos en media en este grupo de edades, siendo menos incidente el riesgo en mujeres cada vez más mayores. Está claro, y aquí sí quisiera hacer una pequeña incidencia, un pequeño inciso, porque estamos hablando de mujeres porque desde luego la máxima probabilidad de tener un cáncer de mama es en mujeres. Esto no significa que los hombres no puedan tenerlo. Sí, también lo pueden tener, evidentemente. Y también decir una cosa con respecto a ese tipo de... ¿Por qué se utiliza este protocolo a partir de una cierta edad y no antes? Porque para mujeres entre 40 y 50 años se ha visto que el riesgo acumulado de presentar un falso positivo es del orden del 60%. O sea, de cada 100 mujeres, 60 presentarían a lo largo de esos años, entre los 40 y 50 años, una alta probabilidad de que parezca en la mamografía que padece un cáncer de mama cuando no lo es. Es uno de los problemas que tiene, porque la mama varía con la edad y en esa época, digamos, para menores de 50 años, aun pudiéndolas hacer, no siempre es la prueba más conveniente. Y eso hace obtener resultados que no son satisfactorios porque tienes que hacer otras pruebas porque pueden llevarte a error y a tener que hacer protocolos diferentes, algo más agresivos con respecto a esa paciente que al final pues, es muy posible que no tenga un cáncer de mama. Hablemos precisamente de estas imágenes diagnósticas. Estamos hablando de la mamografía como principal prueba de detección del cáncer de mama, pero desde luego no es la única. Decimos que la mamografía sí conlleva ciertos riesgos porque son rayos X al final. ¿Qué otras pruebas se pueden hacer? Precisamente a veces pues para complementar. Pues hay varias modalidades de imagen. Unas que tienen radiación ionizante, que son las que son peligrosas porque tienen una potencialidad de producir cáncer. Esas, los rayos X, es la mamografía. Aquí quizá hay una pregunta abierta. Entonces, si es una relación riesgo-beneficio lo que hay que estudiar, porque se hace mamografía y no otra modalidad de imagen. Bien, pues porque lo que se busca en la detección precoz son microcalcificaciones, es decir, son acumulaciones de calcio muy pequeñas, submilimétricas o milimétricas, y desde luego los rayos X son la modalidad de imagen más indicada para detectar calcificaciones, mucho más que los ultrasonidos o la resonancia magnética. Con esto ya introduzco las otras dos modalidades de imagen que se utilizan, ultrasonidos, que no tiene radiación, y resonancia magnética, que no tiene radiación ionizante. ¿Una ecografía sería ultrasonido? Exacto. Ecografía y ultrasonidos es lo mismo. Utilizamos la palabra indistintamente. Como bien ha dicho antes Carlos también, en mujeres de entre 40 y 50 años que están en grupo de riesgo. El grupo de riesgo es haber padecido cáncer de mama alguna familiar femenina directa, madre, hermana. Se utilizan los ultrasonidos también. Las mujeres de menos de 50 años suelen presentar un problema para los rayos X, que es que tienen una mama densa. Densa no quiere decir densidad física, sino de un tejido radiológicamente denso. Entonces, ahí se pueden esconder tumores incipientes en esas mamas densas en la mamografía. Ahí se recurre
a una modalidad de imagen que es el ultrasonido o la ecografía, pero es siempre complementaria a la mamografía. La modalidad por excelencia es la mamografía. A partir de ahí, de la mamografía, si hay dudas o si hay otras indicaciones como mama densa, mujer joven, mamografía que no ha salido muy clara, entonces es cuando se recurre a otra modalidad de imagen, que es la ecografía. Yo creo que muchísimas mujeres que nos están escuchando alguna vez les habrá pasado de hacerse alguna mamografía y que luego digan, bueno, espérense porque le vamos a hacer una ecografía para confirmar, porque hay otro tipo de patologías. Eso yo creo que es bastante normal, aunque nos asuste, pero suele ocurrir alguna vez en nuestras vidas. Sí, eso no tiene que ser un motivo de alarma. Yo soy el ejemplo vivo que siempre tengo que recurrir a una ecografía. Cuando te lo dicen la primera vez, te puede parecer que es que hay algo sospechoso en la mamografía y no es que haya algo sospechoso, es simplemente que la mamografía no es suficiente. En general es por esta característica del tejido de mama densa que se da en mujeres jóvenes y hay otras mujeres que por lo que sea en la composición es más denso y no tiene el rango de edad. Solo una pregunta. En la ecografía habría cosas que no se verían tan claramente. Por eso la ecografía sería un complemento de la mamografía. La ecografía complementa a la mamografía, claramente. O sea, todo lo principal se ve en la mamografía. Y aspectos que se quieran afinar, digamos, desde la mamografía, se ven con la ecografía, porque se ven cosas diferentes. Pero solo una ecografía no es suficiente. La mamografía lo que tienes es una imagen proyectiva. Los rayos X pasan directamente por la mama y se registran en una placa que puede ser digital o analógica. Entonces, toda la información se proyecta sobre un plano, por eso eligen un par de planos, para tener una idea de lo que a lo mejor pierdes en una dirección, puedas verlo en otra. Pero cuando haces un eco, la cosa es muy diferente. La imagen de eco es un haz plano que interroga, que pregunta qué ocurre en ese plano. Eso tiene que hacerlo un especialista, primeramente. Y segundo, va plano a plano, o sea, va moviendo poco a poco el transductor, digamos, el aparato que hace que mandemos esos ultrasonidos, los recojamos y los pasemos después a una imagen. ¿Qué ocurre? Es un poco como buscar una aguja en un pajar. Tengo que ir a buscar cosas muy pequeñitas con haces planos. Y eso hay que ser muy, muy experto y no lo podemos saltar. ¿Qué ocurre al contrario? Si yo hago una mamografía y encuentro zonas que ya son complicadas, ya sé dónde tengo que ir a tirar. Con lo cual es mucho más sencillo coger los planos que me corresponden porque sé dónde está el objetivo de mi ecografía. Por eso es importante ir en un cierto orden. No empiezas directamente con una ecografía porque sería un poco dar palos de ciego a buscar, mientras que de la otra forma haces la mamografía cuando corresponde. Y si crees que hay algo que puede ser no sospechoso de nada, sino no se ve bien, sí que puedo ir a verlo en otro campo, digamos, voy a ver cosas diferentes, pero me pueden definir la patología de esa mama. En todo caso, estamos explicando la mamografía para qué sirve y qué es, también el ultrasonido o la ecografía, y podría también darse otro caso de ver con una resonancia magnética, que es una prueba no ionizante. Sí, la resonancia magnética, que popularmente parece que es la modalidad de imagen más completa o más eficaz, pues en el caso de la mamografía tampoco es la más completa ni la más eficaz. Aquí lo más eficaz es la mamografía. ¿Cuándo se utiliza resonancia magnética? Pues en mujeres que ya tienen un tumor o que parece que tienen un tumor. Cuando están ya prediagnosticadas de tumor mediante mamografía y ultrasonidos, si fuera el caso, se acude a la resonancia. ¿Por qué? Pues porque en la resonancia se puede hacer una especie de estudio funcional de cómo es el tumor, de cómo está extendido. Se inyecta contraste intravenoso y se ve cómo la respuesta de captación y lavado de ese contraste intravenoso por el tumor y se puede caracterizar muy bien, pero no es la primera modalidad para detectar el tumor. Eso es para mujeres que ya están diagnosticadas o en los postoperatorios. Estamos hablando, por tanto, al principio del programa y en el programa de detección, y por eso se dice que la resonancia magnética no es para detectar, sino para comprobar. Sí, es para complementar un diagnóstico que ya está previamente hecho con la mamografía. Entonces esto puede parecer el mundo al revés, porque la primera modalidad de imagen para detección de cáncer va con radiación ionizante, son los rayos X. Ya la segunda modalidad va sin radiación, que es la ecografía o los ultrasonidos.
Y ya cuando hemos pasado a un tercer estadio de tumor o de enfermedad o de riesgo, es ahí cuando se utiliza la resonancia magnética. O sea, no es cuestión de que sea una modalidad más cara y por eso no se utiliza al principio o que pudiera parecer más beneficiosa porque no es ionizante. Es que no es tan específica o tan sensible, más que nada, como la mamografía. Podemos ir a una cuarta prueba, que sería el PET. Primero, explicar brevemente qué es un PET y luego por qué no se usa para este cribado, para esta detección. El PET es una prueba de medicina nuclear. Es decir, utiliza radiación ionizante y además es invasivo. Es decir, hay que introducir un contraste que emite radiación y que, debido a las moléculas a las que está ligado, se va a mover hacia donde está el tumor. Entonces, hay que saber ya que hay un tumor. Hace falta una necesidad de conocer algo sobre este tumor, por ejemplo, que haya una metástasis, para que un oncólogo indique un PET. El PET es, digamos, para un estudio ya de casos complicados, en los que hace falta saber cuál es el estado en más partes del cuerpo de este tumor. Sería en casos, por ejemplo, de metástasis. Efectivamente, cuando el tumor ya no está localizado, que lo localiza inicialmente, lo que lo ubica, sería la mamografía, y luego las otras modalidades lo que hacen es confirmarlo o estudiar pues su tamaño, por ejemplo, que eso no se ve con la mamografía, o ver pues su funcionamiento, que sería el caso de la resonancia. Cuando ya no sabe uno si está ahí, sino que puede haber viajado a lo largo de ganglios y haberse dispersado por otros lugares, el PET lo identifica. Como conclusión podemos decir que el cáncer de mama representa el tipo de cáncer más frecuente en las mujeres, con una incidencia anual de más de 26.000 casos en España, aproximadamente 28,5% de todos los tumores femeninos. Pero la supervivencia cada vez es mayor. ¿Podríamos concluir diciendo esto y afirmándolo? Sí, según los datos que nos ofrece la Asociación Española contra el Cáncer y el Ministerio de Sanidad, en los últimos 20 años se ha incrementado la supervivencia en un 1,4%, que bueno, parece un numerito así, pero no es poco. Y fundamentalmente, o casi exclusivamente, en mi opinión, se incrementa esta supervivencia por la eficacia de la prevención precoz. Hemos querido acercar en estos minutos algo tan importante, sobre todo para las mujeres y hombres, pero sobre todo para las mujeres, para que conozcan también cuando se les hace una mamografía o cualquiera de estas pruebas de las que hemos hablado, qué es lo que se les está haciendo, por qué a veces no se hacen más o menos. Muchas veces decimos, ¿por qué no se nos hace cada 6 meses? Bueno, pues no se debe hacer cada 6 meses a no ser que haya una sospecha. A mí me gustaría poner de manifiesto que eso es así. Y además que la física es la que está ayudando, el entendimiento de la física, la interacción de la radiación con la materia, en el caso de cualquier tipo de prueba, cómo buscamos siempre un agente, algún método físico de excitación, por ejemplo, de la mama, como puede ser con los ultrasonidos o como puede ser con cualquier otro tipo con las radiaciones no ionizantes que utilizamos en la resonancia magnética, con los rayos X, que detrás de todas esas pruebas hay muchísima física, que hay que saber entender los resultados, que hay mucha matemática, porque hay que saber reconstruir imágenes, como se reconstruyen en PET, como se reconstruyen en resonancia magnética, y que eso forma parte de los estudios, una parte de los estudios que tenemos en la Facultad de Ciencias, que la medicina ha avanzado, y ha avanzado creo que en un buen camino, como base en la física. Por ejemplo, la relación riesgo-beneficio para hacerse una mamografía anual o bianualmente es pura física. Ahí no interviene la parte médica, digamos. El estudio es de la interacción de los rayos X con los tejidos vivos. Pues muchísimas gracias a los tres. Gracias. A ti, Sara. Gracias a ti.